Entonces, si la emoción está durando más de 2 minutos en ti, es porque hay una adicción emocional que hay que empezar a trabajar. Pero tienes que identificar que eso fue algo aprendido en tu infancia. ¿Bien? Entonces, aquí el punto importante que quiero que como primer parte de la sesión es que comprendas que lo que tú estás haciendo, nosotros tenemos neuronas espejo que están en la parte prefrontal. ¿Bien? Y estas neuronas espejo, ¿a ustedes les ha pasado que alguien bosteza y tú bostezas? O alguien estornuda y tú estornudas, o alguien se está muriendo de la risa, le da ataque de risa y empiezas a reírte y dices, ¿pero por qué? O incluso alguien está de malas y te pones de malas. Ok, se llaman neuronas espejo. Cuando yo descubrí esto, cuando yo empecé hace 8 años, trabajaba solamente con los niños en los talleres o en las terapias. Pero me di cuenta que los mandaba yo limpios de cierta forma, pero al llegar a casa, en pocos días o pocas semanas regresaban a lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba? Que con quien trabajé fue con el niño, pero con los papás no se trabajaba, entonces por lo que veían, sentían y escuchaban, se volvían a contaminar. Y regresaban las mismas conductas. Ejemplo, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo, no grites y tú gritas? No seas desordenado y yo soy desordenada. Y a lo mejor no con las cosas de la casa, sino a lo mejor eres desordenada con tus emociones, con tus decisiones. ¿Bien? Entonces, aquí es donde por neuronas espejo, tú estás repitiendo patrones en tu infancia de tus papás y de tu entorno. Las primeras personas que influyen en nuestros hijos somos nosotros como papás. Posteriormente son los maestros y tercer lugar, familiares y amigos. Bien, entonces sí tengo que yo reconocer qué es lo que mi hijo está viendo, escuchando y sintiendo la mayor parte del tiempo. Y en esto es muy importante que tú como mamá trabajes con la congruencia. Ahora, hay 3 fases importantes de cada edad de los chiquitos. Yo quiero que tú identifiques en cuál se encuentra tu hijo el día de hoy. Cada etapa, cada septenio, que es la vida dividida en 7 años, tu hijo entra en una crisis emocional. Y tú como papá tienes que identificar esa etapa, ¿bien? Entonces, la primera etapa es a los 3 años. Normalmente, nosotros tenemos talleres para adolescentes y llegan los papás y arreglan a mi adolescente. Y cuando yo antes daba los talleres con los adolescentes, le digo, es que no es tu adolescencia la que te esté causando conflictos. Es la acumulación de todo lo que llevas desde la infancia, que tuviste alertas, pero no fueron tratadas en su tiempo. Entonces, lo que hay que trabajar es eso que viviste en la infancia para que mejore tu presente. Y es como lo hacemos y es como obtenemos excelentes resultados. Igual con las fotos de las mujeres que les enseñé, no trabajamos su presente, trabajamos su infancia, que le dañó en la infancia y con eso vieron cambios. Y si se dieron cambios físicamente, también obtuvieron cambios en la parte emocional y en la conducta, porque acuérdense que primero es pensamiento, emoción y conductas. ¿Bien? Entonces, con esto, la primera etapa es la primera crisis es a los 3 años. ¿Bien? Tu pequeño de los 0 a los 2 años no identifica que es un ser independiente. Él siente todavía que es una conexión tuya. ¿Bien? Entonces, de los 0 a los 2 años no identifica tu pequeño que, mamá es una cosa y entonces yo soy otra cosa y entonces somos seres separados. No. Somos el mismo, somos lo mismo, ¿bien? A los 3 años le empieza el chiquito para todo decir no, 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 ¿cierto? ¿Han escuchado? No quiero comer, no quiero hacer la tarea, bueno, no quiero recoger mis juguetes, no quiero hacer nada, nada, no, 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 no. Y muchas preguntas, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa que hacemos como papás? Como escuchamos constantemente que nos dice que no, nosotros no identificamos que es un proceso de su desarrollo normal. Y lo regañamos, lo castigamos o le damos nalgaditas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Ok, ellos empiezan a sentir rechazo y se forma la creencia de que soy rechazado y me tratan mal porque no hago las cosas como mamá quiere. ¿Bien?
A los 6 años empieza otra etapa. A los 6 años es muy importante porque por todos lados se están diagnosticando niños con TDAH. Por todos lados hay niños diagnosticados, niños con pedopsiquiatra y niños medicados, y eso está terrible. Porque hay mucho niño que no necesita o que no tiene que tener medicamento, los medican, los llevan con psiquiatra, los llevan con neuropsiquiatra, con pedopsiquiatra, perdón, y no tienen nada diagnosticado. Entonces, a los 6 años, ¿qué es lo que pasa? A los 6 años, tu hijo tiene una crisis donde empieza a cambiar y empiezan los cambios físicos. Se le cae el diente, estira su cuerpo, le crecen los bracitos, ya no es el niño chiquito porque pasó a la primaria, ¿bien? ¿Qué es lo incorrecto que hacemos como papás? Lo incorrecto que hacemos como papás es la parte de, ok, ya eres un niño grande, ya váyate tú solo y de la noche a la mañana. Ya eres un niño grande, ahora te tienes que sentar en una butaca de uno, donde solamente tienes que ver al pizarrón y tienes que dejar de jugar como en el preescolar. Ahora ya eres niño grande, tienes que hacer ciertas cosas cuando todo tiene que ser un proceso gradual, porque él no comprende al 100% lo que está pasando. Cuando no hay ese acompañamiento, donde hagan ese trance gradual, donde lo acompañes a que pase de ser el bebé de la casa a ser el niño de primero de primaria, los problemas más frecuentes es TDAH, miedos, se hacen del baño en la cama y alergias. ¿Bien? Entonces, si tú tienes un pequeño entre 6 y 7 años y hay constantemente miedos, empieza con TDAH, con asma, con terrores nocturnos, tienes que revisar qué tanto yo lo acompañé en esta etapa. ¿Le di un acompañamiento adecuado o quise que hiciera todo el solo de la noche a la mañana y no le di ese acompañamiento? ¿Bien? Ahora, a los 9 años viene otra etapa de crisis. A los 9 años empiezan los cambios emocionales. Quien tenga hijos de 9 años, no me dejarán mentir, pero a veces están enojados y ellos ni siquiera saben por qué están enojados, o de repente tienen miedo y no saben por qué tienen miedo, de repente están tristes. Sus emociones cambian porque están en cambios emocionales. ¿Y qué es lo que pasa cuando existen estos cambios emocionales? Mamá le dice, mira, no sabes ni por qué estás enojado, otra vez estás enojado, estás haciendo berrinches, no seas miedoso, y empiezan las etiquetas. Y al realizar esas etiquetas, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una falta de acompañamiento psicológico y a los 9 años que empieza rezago académico y mala conducta. ¿Bien? Entonces, si tu hijo tiene 9 años y tiene TDAH, tiene rezago académico y tiene mala conducta, es importante que revises cómo lo acompañaste en estas dos etapas. Y a los 14 años empieza la etapa de cambios físicos y emocionales. Se les juntan los dos. Pero imagínate si como mamá, a los 3 años, cuando él tenía 6 años, tú te estabas divorciando y no le pusiste la atención que necesitaba porque tú también estabas pasando un proceso, ¿bien? Y entonces querías que él fuera independiente para que tú fueras y te refugiaras adentro del closet, porque sabemos que no nos gusta que los hijos nos vean llorar, a desahogarte un ratito y posteriormente tratar de seguir al 100. Después de eso, tú no le dices la atención a los 6 años, a los 9 años cambian de ciudad y a los 14 años ya empieza con las conductas inadecuadas y ahora sí, mi adolescente es insoportable. Y llegan adolescentes que a corta edad se están drogando, se hacen daño, se cortan, tienen anorexia, tienen bulimia, tienen malas calificaciones, tienen mala relación con papás. Y sí, el que está mal es mi adolescente. Bien, a los 14 años, el mayor miedo de un adolescente es miedo a pertenecer. Quien tenga hijos adolescentes saben que de repente quieren hacer una cosa, después otra, después se quieren vestir de una manera, después de otra, y dices, pero ¿de dónde lo sacó si yo no soy así? Lo que está buscando es pertenecer al grupo de amigos donde está. Me llegan adolescentes que muchas veces, como mamá y papá están divorciados y no tienen tiempo para ellos, empiezan con relaciones sexuales o relaciones de novio a los 13 años. Y esto es porque el termómetro del amor está vacío. Si una niña, vamos a ponerlo como ejemplo, si una niña en su niñez estaba acostumbrada a que papá la abrazara, la atendiera, la protegiera, la cuidara,
¿Ustedes creen que cuando tenga 13 años, 14 años, uno de sus compañeros le haga lo mismo, de poner la atención, se le va a hacer diferente y va a decir, ay, esto me emociona porque no lo conozco? No, porque su cerebro ya lo conoce. Dice, esto es normal para mí. Pero una persona o una niña que no tenía atención de papá, cuando un hombre le habla bonito, ¿qué va a pasar? Va a decir, ok, ahora sí tengo la atención de un hombre que no tuve en la infancia. Y esto lo hacen de manera inconsciente. Por eso es importante que tú como papá identifiques mis emociones que me duran más de 2 minutos, tengo que liberarlas, ¿bien? Porque si no están causando una adicción que después viene diabetes, viene cáncer, estreñimiento, colitis, gastritis, bien, varias enfermedades que son consecuencia de reprimir todas esas emociones. Ahora también, lo importante de esto es que tú identifiques como papá cuáles son las emociones que estás replicando de tu infancia, cuáles son las emociones que tu hijo tiene la mayor parte del tiempo y empezar a trabajarlas. Yo te hago una invitación. Si tú observas o sientes que tu hijo no está poniendo la atención adecuada en la escuela, si no está teniendo las calificaciones que tú quieres, identifica cómo está emocionalmente y qué es lo que está pasando en su entorno. Un niño que no está bien emocionalmente es muy complicado que aprenda. Entonces sí les hago esa invitación para que ustedes analicen qué está pasando con sus pequeños, cómo se sienten sus pequeños y puedan ayudarlos en este desarrollo. Por otra parte, identificar que tu hijo tiene diferentes etapas y conforme tu hijo va avanzando en cada una de las etapas, tú tienes que evolucionar como mamá, tienes que evolucionar como papá en cada una de esas etapas. No puedes seguir educando a tu hijo de 5 años como un niño de 2 años. No puedes seguir educando a un niño de 14 años como un chico de 8 años. Ahora, si tu hijo no obedece, bien, si tu hijo no hace caso, tienes que identificar qué es lo que pasó. ¿Conocen familias que siguen peleando con sus hijos porque no son ordenados o porque no hacen la tarea a tiempo? Si ya viste que no te funcionó y no te ha funcionado los últimos 2 años, ¿por qué no dejas de intentarlo de la misma manera? ¿Qué va a ser la diferencia si llevas, es un ejemplo, si llevas 2 años persiguiéndolo para que haga la tarea? ¿Qué va a ser la diferencia si haces lo mismo que ahora sí la haga? El cerebro se divide en tres: cerebro reptiliano, neocórtex y límbico, ¿bien? Y el cerebro, al dividirse en tres, ¿qué es lo que pasa? El cerebro reptiliano es el más viejito del que tenemos. Es el que se encarga de la reproducción, es el que se encarga de sobrevivir, es el que se encarga de alimentarte. El neocórtex es el que se encarga de toda la parte lógica de razonar, de todo lo que tiene que ver con la lógica. Y el límbico es el emocional. Tú como papá tienes que comprender que el cerebro de tu hijo a los 6 años está en desarrollo y que la mayor forma en cómo él aprende es por imitación. ¿Bien? Y a esto yo me enfoco en cuántas veces ustedes escucharon cuando éramos niños que nos decían, no te juntes con él porque es mala influencia para ti. ¿Bien? Entonces, como mamá, como papá, ¿qué tan buena o mala influencia está haciendo para tus hijos? Emocionalmente, con autoestima, con logros. ¿Qué está viendo tu hijo la mayor parte del tiempo que él está aprendiendo por imitación? ¿Sí? Entonces, ahorita al final me voy a ir con dudas para que ustedes puedan, para que les pueda aclarar algunas preguntas que tengan. Es por eso que me gusta hacer estas pláticas. Muchas veces no podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes. En la mañana tuve otro curso con padres y platicábamos sobre eso, ¿no? Sobre la comunicación, el autoestima, el trabajo en equipo, el tiempo de calidad con tu hijo. Pero tú no le puedes dar a tu hijo fácilmente algo que tú no tuviste en la infancia. Y algo que quiero para despedirme y que es muy importante que tú como papá analices es que en la infancia se forman 5 heridas de la infancia. Y esto lo veo yo mucho con mujeres. Yo doy, mi equipo de psicólogas da los talleres para niños
Yo empecé con los talleres y yo me quedé con escuela para padres y con cursos para mujeres. Entonces, hay un curso que se llama Mujer de 10, donde sanamos las heridas de la infancia. Y las mujeres siguen llorando de 40, 50, 60, 70 años, siguen llorando por situaciones que les pasó en su infancia. Ahora, aquí lo importante de esto es que el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. ¿Conocen personas que han ido al psicólogo y están en un psicólogo un año y no ven avances? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente un psicólogo lo que hace es sentarte, cuéntame, 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 y salen y me relajé. Pero no, porque al recordar cosas, tu cerebro vuelve a segregar la misma bioquímica y vuelve a contaminar tus células de la misma manera. Ejemplo, si tú viviste una infidelidad, una traición, un asalto, si tú lo recuerdas muchas veces, para tu cerebro no distingue que ya pasó. Para tu cerebro es lo estoy viviendo otra vez. Conoce personas que las traicionaron, que les fueron infieles y siguen viviendo en eso años, 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 y lo siguen recordando y recordando porque no sueltan. Y una emoción, bien, dura poco. Sufrir es una lección. Entonces, estas 5 heridas, la primera es la herida de abandono. Principalmente se forma cuando son los primeros años de vida, entre los 0 y los 12 años. Es si eres madre soltera, padre soltero, si si fallecieron, si trabajas demasiado tiempo y los dejas a cuidado de los abuelitos, ¿bien? O bien, si la mayor parte del tiempo estás ausente o se divorcian y cada quien se va por su lado, y como buenas mamás pensamos que la mejor forma de manejar las cosas es que mi hijo ya no ve a su papá. Bien, ahí se forma una herida que es herida de abandono en la infancia. Cuando se forma esa herida de abandono, identifiquen ustedes como papás si la tienen, cuando eres adulto te afecta. ¿Cómo te afecta? Te vuelves una persona dependiente. No sabes tomar decisiones sola. Te cuesta trabajo tomar decisiones solo. Estás en relaciones tóxicas de pareja, de trabajo, de amigos, bien, de cualquier entorno, y haces cualquier cosa con tal de no volver a sufrir lo mismo. ¿Has visto la película de Intensamente, donde están las esferitas y las emociones? Entonces tú tienes una bóveda de recuerdos centrales. Para tu cerebro, ya saben que cuando tú tenías 3 años, tus papás se divorciaron y a ti te lastimó y a ti te dolió. Entonces, cuando en la vida adulta va a pasar una situación igual, tu cerebro dice, no, espera, 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 espera. Aguanta, vamos a hacer otra cosa, no puedes volver a sufrir. Nosotros somos 95% inconscientes, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos y 5% soy consciente. ¿Bien? Entonces, así afecta la herida de abandono. La herida de rechazo es cuando tú no querías al bebé, cuando querías un niño y nació niña, o cuando tu hijo fue rechazado por su papá, por su mamá, por la familia, por los amigos, en la escuela sufría bullying, los maestros no le prestaban atención, ahí se forma la herida de rechazo. Cuando formas la herida de rechazo, ¿qué es lo que pasa? Las personas tienen baja autoestima y crean una máscara de huir. No duran en el trabajo, no se atreven a tener compromisos, ¿bien? No les gusta tener algo más allá porque me va a afectar. Entonces, estas personas de rechazo se la pasan huyendo, huyendo, huyendo de responsabilidades. Son los papás que tienen 6 hijos y de ninguno se hace cargo, más o menos por ahí viene. La herida de humillación, si cuando eras niño te humilló tu mamá, tu papá, compañeros, profesores, de pegarte enfrente de los demás, de ponerte en evidencia enfrente de los demás, de pasar un ridículo enfrente de los demás. Cuando vives la herida de humillación, te vuelves masoquista emocional. ¿A qué me refiero con esto? Te gusta sufrir. Te acostumbras a sufrir. Conocen personas, porque yo sé que a ustedes no les pasa, pero conocen personas que les pasa algo en el día que las hace sentir enojadas y posteriormente todo el tiempo están pensando en lo mismo y pasan hasta 2, 3 días y sigues pensando en lo mismo. A eso me refiero. Y sufres por lo que le pasa a todos. Si, por ejemplo, yo ahorita estoy en la sesión
y veo que Araceli, que es mi embajadora, está sufriendo, entonces yo sufro por ella también. Y aunque yo ya no la estoy viendo, me quedo todo el día sufriendo por ella. ¿Bien? Y de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Te vuelves una persona que toma el papel de víctima. ¿Conocen a las personas que esperan que los demás cambien para que sean felices? Esas personas van a esperar mucho tiempo porque la felicidad depende de uno y el cambio empieza en uno. Si estás esperando que el otro cambie para que tú seas feliz o para que las cosas mejoren o para que ganes más dinero, es completamente una mentira. Y eso lo vemos mucho. Por ejemplo, mañana inicio un curso con mujeres. Son 7 días en Zoom, donde hacemos ejercicios. Yo soy psicóloga, soy master coach y soy hipnoterapeuta. Entonces, a través de la hipnoterapia, encontramos esos recuerdos de tu infancia que te están afectando, ¿bien? Y logran tener los cambios que yo les enseñaba en las fotos. Ahora, la otra herida es la herida de injusticia, que va de la mano con la herida de injusticia y con la herida de traición. Me traicionó mi mamá, me traicionó mi papá, un tío me tocó, eso es una traición, eso es una injusticia. Bien, me castigaron o me humillaron de manera no ética, eso es injusticia. Entonces, cuando vives esa herida en la infancia, en tu vida adulta, te vuelves demasiado controlador. ¿Sí? Son de las personas, los que viven más traición, cuando te prometían muchas cosas y no cumplieron tus papás, ahí se forma la herida de traición, me está traicionando porque no está cumpliendo con su palabra. Y yo comprendo, soy mamá de un adolescente de 17 años, pero yo comprendo que no podemos cumplir siempre, pero que se haga un hábito prometer y no cumplir, ahí ya se vuelve herida de traición y los pequeños pierden el respeto hacia los papás. Porque tú no me cumples lo que me prometes, pero yo sí cumplo con lo que tú me pides. Bien, entonces cuando existe esta herida de traición específicamente, cuando soy adulta me da demasiado miedo perder a mi pareja. Me da demasiado miedo perderlo y entonces hay celos excesivos. E injusticia, soy una persona completamente rígida, fría, que las cosas solamente las quiero hacer como yo quiero, que no puedo depender de alguien más, ¿bien? Y entonces yo tengo que hacer todo. Cuando sanas esta herida en tu infancia, tu vida presente se transforma en positivo. Yo tenía la herida de traición, empecé el negocio sola y cuando trabajé la herida de traición, ahorita somos 13 personas en mi equipo de trabajo, empezó a crecer porque empecé a confiar en las personas, ¿bien? Entonces este es un ejemplo. Aquí yo quiero que identifiques cuál de estas heridas puede estar viviendo tu hijo. Haciéndote consciente de lo que está pasando tu hijo, tú puedes ayudarlo y está en tus manos cambiar su historia. En este momento, con esta información, tú tienes la mariposa, te encuentras en este momento en el bosque que les decía al principio, viendo esa rama con ese capullo, y ahí es donde tú eliges si arrancar la rama y llevártelo para cuidarlo y afectarlo porque no va a poder volar, o si dejas que ahí esté bien y tú le das todas las herramientas para que crezca fuerte y él pueda tener todo para tener una historia diferente a la tuya. Hay niños muy chiquitos que están viviendo ansiedad, que están viviendo diabetes, que están viviendo miedos, que están viviendo rezago escolar. Pero tú como mamá, como papá, yo sí te invito a que analices esta información que te acabo de compartir. La sesión va a quedar grabada, se la pueden pedir. Está por aquí nuestra embajadora de marca. Ella es Araceli, gracias a ella yo estoy con ustedes el día de hoy. Ella hizo la invitación para que pudiera yo brindarles esta plática a todos ustedes. Y de esta forma ustedes se nutrieran con esto. Bien, entonces cualquier duda que tengan con ella referente a cualquier tema, y es por ella que estoy el día de hoy, y es por eso importante que tú como mamá, tú como papá analices en qué área te encuentras el día de hoy, qué necesidades son las que tienes que cubrir el día de hoy. Bien, para que de esta manera tú puedas ayudar a tu hijo. Hasta aquí voy a terminar.